Pues mire, yo creo que todo el mundo nos quedamos impactados con la historia que nos relata Fernanda, con la tensión que se va generando en la película, con esas últimas imágenes que son verdaderamente apabullantes, y bueno, con toda esta realidad que desafortunadamente, o esta ficción que desafortunadamente es una realidad. Y bueno, me voy a ir con las preguntas, digamos, de rigor. ¿Cómo es que nace este proyecto? ¿Cómo es que nace este proyecto? Pues esta película ahora sí que nace acá en Guanajuato. Yo soy de acá. Ahora sí que, bueno, Felipe, que acá es parte del Cineclub de la universidad, gracias a ello en realidad empecé a ver cine. Y en Guanajuato, después de vivir yo varios años en la Ciudad de México, tenía que hacer mi tesis de Centro de Capacitación Cinematográfica, donde estudié cine, y quería hacer un documental. Entonces me vine acá una temporada para conversar con la gente. Quería hacer un documental que tuviera que ver con las desapariciones, particularmente de muchachos de Guanajuato que emigran y desaparecen en la ruta del noreste que va hacia Texas, pasando por Tamaulipas. Y estando acá en esa temporada me di cuenta que no lo podía contar como yo quería, como un documental, sino que tenía que ser una ficción, porque ese proceso de la desaparición y del reclutamiento forzado, que está muy emparejado, se convierte en una especie de secreto entre la víctima y el perpetrador. Ese momento pues no lo puede uno contar en documental, porque es algo que solo sabe el perpetrador cuando la víctima pues es desaparecida. Y entonces ahí empezó un largo camino de investigar, de platicar con la gente y de hacer sobre todo investigación a través de los periodistas, que en México tenemos grandísimos periodistas que se avientan a investigar esta realidad y arriesgando su vida. Entonces, bueno, fue primero un cortometraje que se llamó 400 maletas, y después de ese cortometraje que sentí que no pude contar como yo hubiera querido, yo creo que porque me faltaba madurez, Astrid y yo reescribimos con el compromiso de decir, bueno, ya está este cortometraje, pero entonces hay que reescribir para que eso que sientes que no quedó bien en el corto se convierta en una película. Entonces así fue que nació Sin Censura. Esta es tu ópera prima. Sí. Esta es tu ópera prima, y has viajado, o ha viajado la película por muchos países y pues recibido muchas, tanto nominaciones como premios, que bueno, creo que en algún aspecto es una de las películas, si no la película más premiada mexicana del año 2020, así es. Recuerdo que en San Sebastián participaste en Cine en Construcción y ganaste Cine en Construcción. Nada más para ejemplificar un poco, hay unos proyectos en muchos de los festivales donde se presentan películas que no están totalmente acabadas, se presentan ante organismos públicos, distribuidores, bueno, gente de la industria, y se les otorgan premios, apoyos para poder terminar las películas. Muchas de ellas reciben premios y se estrenan, no se llegan a ver en muchos lados, pero en tu caso regresaste a San Sebastián en una sección. Cuéntanos, después de Cine en Construcción regresaste. Pues sí, el caso de muchas películas, sobre todo cuando son primeras películas, y en nuestro caso que Astrid y yo somos productoras independientes, creo que un poco el intercambio que hacemos es la independencia a cambio de no tener un presupuesto muy alto para tener el control de los recursos que sí conseguimos. Y en el caso de esta película, pues teníamos los recursos para filmarla, pero no para terminar. Y fue así que llegamos a, como dices Alfonso, a San Sebastián, buscando en ese foro pues recursos adicionales para la corrección de color, los efectos, el sonido. Y después de ese premio
la película fue invitada a Sundance y ahí inició su vida de exhibición y pudo regresar a San Sebastián casi un año después, ya en competencia de la sección de cine latinoamericano. Horizontes Latinos. Entonces, bueno, la verdad es que muy afortunado que recibiera 2 premios y que de alguna manera cerrara un ciclo de haber iniciado ahí su primera exhibición no oficial en este foro de postproducción de música de financiamiento y después terminar ya en exhibición. Ahora sí que fue muy afortunado, que ahora sí que cuando uno hace una película no tienes control realmente de qué es lo que va a pasar. Algunos proyectos tienen una vida más pública, de más exhibición, pero bueno, ahora sí que tuvimos esa oportunidad con Cecilia Particulares. Y después de visitar varios festivales aquí en México, pues la película recopiló, no recuerdo si 14 nominaciones o algo así. 16 nominaciones para el premio Ariel. Y de esos 16, también si no mal recuerdo, creo que se llevaron 8 o 9, más o menos, entre ellos mejor película, mejor dirección, mejor actriz, ¿sí? Y bueno, algunos otros, no sé si el guión también, ¿no? Y en ese sentido la película pues ha sido realmente una representación de la cinematografía mexicana. Me gustaría que les platicaras un poco qué significa ser independiente. O sea, sacar una película sin el apoyo del Estado, sin el capital de algunas grandes empresas distribuidoras, llámese Videocine, que es Televisa, que es lo más común. ¿Qué significa realmente levantar una producción, viajar al extranjero y, como lo acabo de decir, poder decir, somos unas productoras independientes? Bueno, en esta película sí tuvimos apoyo estatal, que fue el Foprocine, pero en cualquier escenario siempre una como productora tiene que contribuir con una parte del financiamiento, que es como mínimo el 20%. Y en el caso de Ciencias Particulares, el Estado contribuyó con menos del 50%, que fue una película difícil de financiar por el tema un poco, porque los presupuestos pues han ido bajando, los presupuestos públicos, y también porque era una ópera prima, entonces yo creo que eso siempre lo hace más complicado. Y como les decía hace un ratito, para Astrid y para mí la libertad creativa es el valor más importante. Entonces, tratando de mantener ese equilibrio de contar las películas que queremos como mujeres de diversidad sexual, es siempre, o en nuestras carreras, comenzó a ser, no imposible, pero sí difícil no estar en el escenario, decir, vamos a encontrar un productor de trayectoria que financie y produzca nuestras películas. Yo creo que siendo mujeres ese no era el panorama, sobre todo en nuestra generación. Y por otro lado, nos dimos cuenta muy pronto que justo queríamos mantener esa libertad creativa para poder contar las historias que nos interesaban, que tienen que ver con la diversidad sexual o con temas de impacto social. Y es por eso que hemos invertido, o siempre el trabajo que nosotros le metemos a las películas es parte de esa inversión que nos permite ser productoras independientes, y que bueno, eso implica pues buscar contribuyentes de muy diversas maneras, no necesariamente en efectivo sino en especie. Y esta película pues recibió en Guanajuato contribuciones de mucha gente también local, ¿no? Que la transportación, que el hospedaje, que la alimentación, y bueno, eso fue lo que hizo posible Ciencias Particulares. No sé, perdón. ¿Los escenarios son de aquí, de Guanajuato? Casi todos. Casi todos, o sea, salvo la frontera, las escenas de frontera, todo lo demás está aquí filmado. Y ayer vimos la película de Astrid, de la cual eres tú productora, ¿sí? ¿Cómo inició esta colaboración entre ustedes, que prosiguió con esta película?
y como nos acabas de comentar, va a proseguir con la nueva película que ya nos platicarás de qué se trata. Pues Astrid y yo nos conocimos siendo estudiantes. Yo soy egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Escuela de Cine de lo que era Conaculta y que ahora es la Secretaría de Cultura, y Astrid es egresada de la Escuela de Cine de la UNAM, que antes fue, que ahora se llama ENAC, que son las dos grandes escuelas públicas de cine en el país. Y aunque son dos escuelas distintas, pues somos poquitos, entonces siempre estamos siendo... necesitamos un asistente de dirección para una tesis y acabamos conociéndonos todos. Entonces nos conocimos en la tesis de Astrid, que se llamó Las Quietas y que fue nominada al Ariel hace ya más de una década, en 2011, y a partir de ahí iniciamos una colaboración. Yo creo que en esa generación de cineastas, muchos de diversidad sexual, muchas mujeres, creo que hicimos una especie de pacto, de colaboración, de pacto creativo. Ahí conocimos, bueno, Astrid ya conocía a Jimena Aman, que es fotógrafa de Los Días Más Oscuros de Nosotras y que es socia de las compañías productoras con las que hemos hecho nuestras películas. Entonces creo que ahí entre Jimena, Astrid, otras compañeras, pero fundamentalmente entre Astrid y yo hicimos ese pacto de nos vamos a apoyar para hacer nuestras películas, y fue ahí donde decías que ser productor independiente pues es hacernos cargo del proyecto desde el desarrollo, el financiamiento, el rodaje, la terminación, y bueno, ahora sí que aventarnos también el cohete de cómo la vamos a exhibir, que bueno, esto nos podrías contar tú de la distribución independiente, que es otro universo. Un problema fuerte. Y entonces ahora sí que hicimos esa tesis, luego hicimos la mía, que fue el cortometraje Previos en Cines Particulares, luego vino Los Días Más Oscuros de Nosotras, que Astrid dirigió y yo produje, luego vino Sin Señas Particulares, que coescribimos, que coprodujimos, y la verdad es que de alguna manera codirigimos, aunque creo que en este tránsito de decir es una ópera prima, Astrid fue muy generosa en decir el título es tuyo, porque yo ya tuve un título de ópera prima, pero después de estas dos películas y que ahora nos enfrentamos a una tercera producción, decidimos que lo vamos a nombrar de la manera en que creo que siempre ha sido, pues, una codirección. Una codirección. ¿Y cuál es este proyecto nuevo? Platícame. Se llama Sujo, es una historia de crecimiento. Creo que lo que nos ha sucedido es que cada película un poco empuja a la siguiente. Los Días Más Oscuros de Nosotras habla de cómo ser mujer que llega a una cierta madurez. En ese momento entrábamos a nuestros primeros 30, cómo se enfrenta uno a vivir en un mundo de hombres que tiene que ver con violencia de género y disparidad de género. Y esa película, que era muy personal, nos llevó a una película más social, que es Sin Señas Particulares, ambas protagonizadas por mujeres, un poco ambas expresando lo que sentimos como mujeres de pasados los 30. Sin Señas Particulares es protagonizada por una mujer de edad madura, que es Magdalena, y creo que esas dos películas nos hicieron preguntarnos por lo que significa ser hombre en esta sociedad, que es como una pregunta que está ahí de fondo de distintas maneras. Entonces esta nueva película un poco es la experiencia de crecer de un niño en el contexto de violencia de este país, es la historia de un huérfano de mar. Pues yo creo que podríamos pasar a que ustedes colaboraran con sus preguntas. Yo quería preguntar sobre la lengua del español. ¿Qué tipo? O sea, no, pero bueno, mi duda era sobre el lenguaje que usó el señor, qué lengua era. Y bueno, nada, felicitarte, el ritmo, a pesar que al principio estaba como un poquito lento, no nos despegó la mirada. A mí me gustó mucho, por ejemplo, todas las tomas hacia la cara de la señora, muy expresiva, y a la vez, no sabes, era una calma como entre resignación, o sea, esa parte me gustó cómo la trataron.
felicitarte por los temas también, me parece que es muy valiente como con todo que no puede ser documental sino una historia, meterte con estos temas siempre es disruptivo y no lo esperamos de una mujer, entonces te felicito por eso. Me encantó eso que dices, que entre las mujeres se hicieron como, entre todas nos vamos a ayudar, eso es genial, me parece que me hace sentir más tranquila y creo que los buenos somos más, entonces siempre estas historias hay que contarlas y la gente que se atreve, pues bueno, la verdad que yo te agradezco por toda esta información que nos trae la película en cuanto también a reflexión. A mí me quedó también una duda, pero bueno, no sé si fue porque estaba pensando en otras cosas a nivel cinematográfico. Entonces el chavito mató al hijo de la otra señora, ¿cierto? Por eso la otra señora decía que eso fue hace 4 años y esto tiene 2 semanas, ¿no? Entonces es como, no sé, a mí me hizo como, me explotó la cabeza. Bueno, entonces regresando a la pregunta, perdón a todo el mundo, entonces sería ¿qué lenguaje? Me llamó mucho la atención que también use este elemento, que también me parece que es parte de este nuevo cine mexicano, que hay que mostrar estas raíces. Me gustó mucho ese toque, ese guiño. Gracias. Pues es zapoteco, decidimos usar zapoteco, bueno, de lo que investigábamos, son cosas que no necesariamente corresponden a un espacio real, sino un espacio posible de comunidades zapotecas que se quedan varadas justo en el camino hacia la frontera. Pero bueno, ahora sí que no queríamos decir qué era, ni traducirlo, pero sentíamos o queríamos que ustedes vivieran como espectadores, o que la imagen fuera esa traducción y que no fuera una traducción literal, sino más visceral. Estuvo genial eso. Muchas gracias. Y bueno, del muchacho, del hijo de esta otra mujer, de la doctora, pues lo pudo haber matado cualquiera. Ahora sí que en esta realidad, conforme Ángel y yo investigábamos, encontrábamos casos de muchachos que desaparecían y que hubo uno en particular que desapareció en Tamaulipas teniendo 14 años y su cuerpo apareció 3 años después en Acapulco. Y la familia, bueno, lo encontró, o se encontró sus restos poco tiempo después de su fallecimiento. Entonces este tipo de situaciones nos impactaban mucho y nos daban no respuestas sino preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué es todo esto que hay detrás que en realidad todavía no entendemos con certeza? Campos de reclutamiento, trabajos forzados, el crimen organizado, de todo tipo, ¿no? Entonces un poco esas respuestas que no podemos dar, pero sí preguntas que nos hacemos. Buenas noches, muchas gracias. Esto es un regalo. Primero felicitarlos porque gran película, bella fotografía, ya lo dijimos técnicamente casi todo. Los felicito solamente. Y quiero saber, me encantaría saber cómo hicieron esa última imagen de la hoguera, o sea, solo por curiosidad. Es una imagen bella y no tengo ni idea cómo resolvieron eso. ¿Lo pueden platicar? Pues ahora sí que fue relativamente sencillo, sí tuvimos efectos especiales, así hicimos muchas pruebas y ahí hubo un equipo de efectos que levantaba la hoguera con gas para no depender de leña o de otro tipo de combustión, pero en realidad lo que son los lentes que hacían una distorsión, entonces hacía parecer que el muchacho sale de la hoguera cuando en realidad está parado enfrente. Entonces pues solamente es el equipo de efectos haciendo una flama grande. Qué bella fotografía. Y aprovecho porque antes de esa escena
Hay una escena también donde se ven unas ramas y se siente que la cámara va para atrás, pero no cambia la perspectiva, ¿sí? Es una, en fin, luego aparentemente es un espejo de agua lo que hay ahí, ¿sí? También es un efecto muy, pues muy inusual dentro de nuestra producción cinematográfica, ¿no? La de la presa de Alfonso. Sí, casi al final también, antes de esto, que se ven unos ramales y se siente que la cámara va hacia atrás, pero no cambia la perspectiva, ¿sí? Pues ahí sí es un dron, Un dron. Y bueno, ahora sí que soy yo muy, o parte de todo esto de ser productoras independientes es que nos tenemos que meter mucho con los aparatos, para no depender todo el tiempo de un equipo que es muy costoso. Entonces nos pusimos a experimentar con drones y cómo tilteando, bajándole la cabecita a los drones y luego flipeando la imagen podíamos crear una sensación extraña de la perspectiva. Okay. Entonces eso es así que ensayo y error, ¿Podría ser algo así como lo que hicieron cuando la chica de la película de ayer está boca arriba? Que es como, sí, como que, no sé cómo explicarlo. Yo en las dos sentí como cierta, como que te pierdes y que te está pasando y la imagen está al derecho, está al revés. Y me hace sentir que el personaje también está como sintiendo ese mareo, eso no es lo que buscaba, o sea, pues porque en el otro sentí que cuando lo vi dije, esto no es lo que usaron con la bailarina cuando estaba viendo como lo que pasaba boca arriba, ¿no? Sí, yo creo que algo que compartimos Astrid y yo, y tal vez eso tiene que ver con ser mujeres, creo que a lo mejor el mundo estamos muy acostumbradas a verlo a través de la perspectiva masculina y eso es algo que digo, no es que esté bien o que esté mal, sino así ha sido. Y por ejemplo en esa escena del table dance, creo que estamos acostumbrados a que el table dance la vemos desde la perspectiva del deseo masculino del espectador hacia la bailarina, y en esa escena Astrid quería contarla desde la perspectiva de la bailarina, cómo siente el deseo masculino. Entonces eso tenía que ver con invertir la cámara, y creo que eso es algo que compartimos, y yo creo que ser mujeres o ser personas a lo mejor de algún tipo de minoría, yo creo que es algo que compartimos, y es algo que tiene también el cine mexicano ahorita, que creo que claro, está en distintos realizadores y realizadoras. ¿Quién sigue? Felicidades. ¿No tuviste como inconvenientes al investigar sobre estos temas que de cierta forma todo el mundo sabe, pero nadie sabe nada? Pero cuando alguien lo sabe son peligrosos. No sé, ¿no tuviste como alguien que te haya dicho como de que ya párale, o que pues sí haya tenido un poco de miedo al hacer la producción? La verdad es que es curioso, pero no, y creo que eso es la diferencia, la verdad, entre la ficción y el documental, o entre el cine y el periodismo, por ejemplo, que no sentimos ese riesgo, o hubo muy pocos eventos, a lo mejor también desde la ignorancia y desde un poco la ingenuidad, pero estando en Guanajuato en ese momento, que fue finales del 2018, y siendo yo de Guanajuato y teniendo muchos lazos con la comunidad donde filmamos, la verdad es que estuvimos muy seguras. Creo que solo en el scouting, cuando estábamos decidiéndonos dónde filmar la frontera, yo quería que fuera Matamoros, y nos fuimos a Matamoros a un viaje de investigación y decidimos que sí no tenía las condiciones de seguridad para filmar, y fue por eso que nos fuimos al noroeste, hacia la zona de Baja California. Pero creo que a diferencia del documental o el periodismo, en la ficción pudimos hablar desde una forma muy segura, porque no estamos diciendo ni nombres ni lugares específicos, y eso es lo que nos mantuvo a salvo. ¿Los nombres de las ciudades donde que mencionas son ficticias? Son, ¿En Procampo?
Pues Ocampo, eso es curioso, existen muchos Ocampos. Hay Ocampo, ya saben, acá en Guanajuato, hay un Ocampo en el norte, hay varios Ocampos en el norte, y esa es la razón por la que lo elegimos, porque podría ser, porque son reales, pero al mismo tiempo, como hay varios, pues puede ser un poco cualquier lugar. ¿La música de quién es? Se llama Clarice Jensen, la compositora, y ahora sí que eso fue una cosa muy afortunada. Y Clarice es chelista muy reconocida, es chelista de músicos muy famosos como Nick Cave o como Max Richter o como muchos otros, pero ella tiene también su propia música. Y cuando estábamos editando, Astrid y yo, la estábamos escuchando, yo en particular, mientras estábamos sincronizando y editando, la estaba escuchando y dijimos, pues vamos a escribirle. Y aceptó. Entonces, así fue que ella llegó al proyecto, pero ya teniendo más dinero de la postproducción. Sí, es verdaderamente apabullante la música. ¿Alguien? Allá hay otra. Mucho que estás mostrando la voz femenina, que estás mostrando también la mirada femenina y además la música, ahora que lo dices, que también es femenina. La verdad es que para mí en estos tiempos es un acierto, porque tenemos muchos años que no se ve, ¿no? En realidad no sabemos nada de lo que mostramos, o queremos mostrar, o queremos decir las mujeres. Eso te lo aplaudo muchísimo y te lo agradezco. Eso por un lado. Y por otro, yo soy de la zona sur, vivo en Puentecillas, entonces reconocí todas tus locaciones. Pero me interpela mucho la temática porque yo creo que por esos años en los que tú andabas grabando, desaparecieron 6 muchachos muy jóvenes de las comunidades aledañas. Desaparecieron así, un día los levantaron. Después nos dimos cuenta, perdón, no nos dimos cuenta, llegaron los chismes así de boca en boca, que a 2 de ellos, bueno, es que regresaron a 2 de los 6, y regresaron matados con fuego, como animales, porque el cártel que tomó la plaza los marcó y los soltó de nuevo a trabajar. Eso fue lo que se contó. Y a los 2 que no regresaron, los mismos chicos que volvieron cuentan que los obligaron a ellos 2 a matar, a ellos y a los que regresaron, a matar a los otros y a sacarles el corazón y a comérselos. Y eso es una cosa que todo el mundo sabemos en la comunidad, ¿sabes? Entonces, ahora que dicen, mi compañero que comenta que si no tuviste problemas por la investigación, en realidad, al menos ahí en las comunidades, no es algo que esté oculto o que se tenga que investigar o que cause problemas, porque todos lo sabemos, ¿sabes? Entonces, me interpela directamente porque además de que reconocí mis comunidades y reconocí los lugares donde crecí, me impacta muchísimo la historia, que además la que yo conozco de mis vecinos superó a la ficción, ¿no? Es muy, muy impactante, pero bueno, así es el tiempo que vivimos. Te agradezco mucho que lo cuentes y te agradezco también tu voz femenina, porque se muestra muy bien y lo cuenta muy bien la protagonista. Bueno, técnicamente es maravillosa, también la fotografía, no sé, la verdad no vi quién hizo la fotografía, pero wow, felicidades a tu fotógrafo o fotógrafa, increíble. Fotógrafo también es. Así son ahí. Perfecto, mucho mejor, gracias. Bueno, mis papás van y vienen entre la zona de Cajones y el centro desde hace más o menos 15 años, entonces es una zona que conozco bien, pero como dices, yo no nací en esa comunidad, y aunque tengo muchos lazos de vecinos y amigos, pues efectivamente suceden muchas cosas de las que no me entero, y que ahora con más años y más tiempo, pues sí noto, ¿no? Ahora que estamos volviendo a filmar en esa zona, sí sentimos que la situación de la violencia se ha ido profundizando y se ha ido arraigando, y hemos visto otras cosas que nos han tristemente sorprendido. Por ejemplo, cuando hicimos el casting de Enseñas Particulares, lo hicimos en Los Aves, alrededor justo de Puentecillas, Sauceda, Trinidad, Sangarro, Pueblito de Rocha,
y en ese momento, que son los bachilleratos rurales o de la zona que no es tan céntrica en Guanajuato, la proporción de niños y niñas era casi igual, y ahorita después de la pandemia tuvimos que hacer casting de otra manera, porque por cada 15 jovencitas había 2 muchachos, o sea, la deserción de los varones del bachillerato después de la pandemia ha sido brutal, y entonces uno se pregunta dónde están esos jovencitos, ¿no? Claro. Y que muchos pues sí están, ¿no?, en la migración, que eso ha sido una realidad de Guanajuato por décadas, pero muchos otros están también ya en actividades del crimen organizado, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, quiero volver a decir. ¿De qué? Sí, a mí me gustó mucho cómo usaste los recursos también para contar la historia. Por ejemplo, eso del baño, de la escena del baño, esa forma de contar me gustó, porque dice mucho con la mano así la chica, o sea, ese tipo de, como decía la compañera de fotografía, me encantó que usaste bien los recursos para nosotros como público, sin decir mucho decían, o sea, sin mostrar mucho decías tanto, pues, a esto me refiero, que eso lo disfruté mucho también. Y en la película, digamos, podemos observar que los parlamentos, los diálogos son muy escasos en realidad, ya que la vimos toda la película, todo está contado más gestualmente o con las situaciones, sin tener que entrar en ningún momento en justificar nada, ¿no? Y creo que es un enorme acierto narrativo en la película, porque entiende uno exactamente cómo va avanzando la historia sin necesidad de que ella lo esté explicando, vaya el personaje, ¿no? Sin mostrar rostro. Así es. Pero o sea, muy buena la actuación de las voces. ¿Algún otro comentario? Aprovechen ahorita, porque no todos los días tenemos a una realizadora. Quiero comentar nada más que en años recientes ha habido realmente un boom de mujeres realizadoras, de mujeres que están tomando una participación muy relevante. En el pasado festival de Morelia, me corriges, pero creo que fueron 2 mujeres las que ganaron, Manto de Gemas y la de Alejandra, la sí. de y el norte frente al, o el vacío frente al norte, o el norte frente al vacío. Fueron 2 mujeres las que ganaron la mejor dirección y mejor película. Entonces sí hay digamos un oleaje muy importante de participación femenina en todos los rubros, pudiéramos decir. Hay excelentes fotógrafas que se han aventurado también en el documental, y creo que es apabullante realmente, como que ha habido una erupción de talento femenino, y no es por hablar de sexos ni nada, ¿no? Pero creo que es muy alentador para todas las mujeres, ¿no? Que se estén conquistando espacios en todos lados, ¿no? Y para los cinéfilos. Y para los cinéfilos, porque es otro punto de vista, otra sensibilidad, querámoslo o no. Pero bueno, de verdad ya nadie quiere preguntar nada. ¿Algún comentario? ¿Nada? Felicidades. Ay, eso de los espejos, bellísimo, la de ayer, con las ventanas, la forma de la cara de las chicas, o sea, la expresión, muy bien hecho, me encantó, a mí me encantó. Y en eso también hubo 2 que 3 ahí con la parte también de un tercer espejo, que parece que no, pero ahí está. Y bueno, nada, felicidades, a mí la disfruté mucho. La de ayer me tuvo más tiempo con miedo. Es como, ay, ¿qué va a pasar? Le van a pegar, le van a hacer. Sí. Yo siempre que veo este tipo de películas o de cortometrajes acerca de desapariciones, pienso mucho en una amiga que
desapareció en el 2019 aquí en la capital. Yo solía trabajar con ella y de repente se fue un día y dijeron que había sido un suicidio, que se había ido con su pareja, etc. Y al final la encontraron como en una bolsa de basura. Y fue muy fuerte porque pues era mi amiga, solíamos trabajar juntas en una zapatería por la zona sur de la ciudad. Y recuerdo que empecé a escribir acerca de ella como para mantener su imagen, creo, en mi cabeza, en mi cerebro de alguna forma. Y había mucha tristeza en mí, había mucha rabia más que nada. Y yo quería preguntarte a ti, ¿desde dónde escribes tú? Y también por qué decides contar como ese tipo de historias, más que nada. Pues voy a atreverme a hablar un poco por Astrid, porque siento que lo que escribimos siempre es o surge de una conversación. Los días más oscuros de nosotras viene de algo muy personal, como les decía, de la experiencia de ser mujer, de la disparidad, de la experiencia de acoso sexual, de disparidad de poder en muchos sentidos y cómo enfrentamos esto. Creo que en el cine, cuando nos conocimos Astrid y yo, que estábamos en nuestros... Astrid tenía 24, yo tenía 26, y que estábamos incorporándonos a la industria cinematográfica, y que es una industria muy machista y muy violenta. Queríamos contar eso, lo trasladamos a una construcción que sentíamos que era una metáfora de toda esta violencia de género en el contexto de Tijuana. Astrid vivió en Tijuana una temporada y Tijuana en eso es descarnado. Cuando yo fui a Tijuana por primera vez, ya con motivo de esa película de Scouting, nunca había sentido por cruzar una calle, porque en Tijuana es así, pasas del área, digamos, respetable al área de la zona roja, donde está todo el trabajo y el comercio sexual. Si tú entras como mujer pasada cierta hora a esa zona, cualquiera se siente libre de tocarte, por ejemplo, y es una experiencia que yo nunca había vivido. Entonces, esa película un poco encarna para nosotras esa experiencia. Y Sin Señas Particulares viene de la necesidad de contar otra vulnerabilidad, que por fortuna no hemos vivido nosotras la experiencia de una desaparición cercana, pero en México yo creo que todos tenemos la experiencia de una desaparición, tristemente como tu amiga, si no de manera directa, de manera indirecta. El amigo de una amiga o el tío, o creo que esto es una cosa que se ha hecho otra pandemia, también otra epidemia. Y de alguna manera sentíamos que ambas películas conversaban, una de una manera a lo mejor más indirecta, más social, y otra de una manera más personal, pero creo que como cinéfilos o como lectores o como cineastas, el tratar estas cosas que son difíciles pues es también una manera de enfrentarlas y una manera de resistirlas, de pensar qué es lo que nos sucede y de pensar cómo uno puede enfrentar toda esta violencia en la que vivimos. Entonces creo que parte de ahí, escribimos desde lo que nos duele, lo que nos inquieta, lo que nos confronta, porque de otro modo pues ahora sí que sería como ser romisas, así lo sentimos ante todo esto que nos interpela, ¿no? Como personas. Como dato nada más, si alguien quiere volver a ver la película, está en Cinépolis Click. ¿Y en dónde más? En Amazon. Está en Amazon y en Cinépolis Click, que nunca será lo mismo que verla aquí en una pantalla grande, pero no hay otra opción. El DVD ya no existe, prácticamente está de salida el formato, desafortunadamente, lo cual le va a costar mucho al cine sí, mexicano. La pérdida de acervo también. Exactamente, va a haber una pérdida de acervo, una pues escasez de oportunidad para que la gente pueda ver películas, porque
las empresas norteamericanas decidieron que el DVD ya no funcionaba y que era más negocio para ellas el streaming. Es un negocio más limpio, más rápido para las empresas, los grandes consorcios norteamericanos, y bueno, dijeron, mundo, ya no tienes DVD. Aunque hay algunas excepciones como Francia, que sigue peleando y sigue saliendo el DVD, y hay pues una gran, digamos, energía para preservar lo que es el tesoro cinematográfico, cosa que aquí desafortunadamente no hay la voluntad necesaria como para preservarlo. Hay mucha riqueza y el día de mañana no se va a poder ver más que en algunas plataformas, y cuando no haya lugar en las plataformas, las películas van a desaparecer. Digo, las tendrá por ahí el director, pero no habrá manera de verlas, lo cual es como si desaparecieran las bibliotecas. Por ahí el autor tiene un libro, pero nadie lo puede leer, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia. Un saludo a gracias, y pues muchas gracias a ustedes. No se pierdan la oportunidad de ver todo lo que se exhiba aquí en el Cineclub, que seguramente va a ser algo interesante para ustedes.